¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 4, sección 1. A continuación hablaremos sobre la formación de los compuestos químicos. En primera instancia, tocaremos el punto de los símbolos de los elementos químicos. ¿Qué símbolos se han empleado para poderlos reconocer a su paso por la historia? Tenemos que desde la antigüedad los alquimistas empleaban diversos símbolos para poder representar lo que son los elementos químicos y sus compuestos, hasta que entonces tenían un reducido número de compuestos hallados. Hoy en la actualidad sabemos que son un sinnúmero de elementos, los cuales se ha venido dando la necesidad de utilizar un símbolo para poder reconocerlos. Anteriormente, Dalton fue el primero en utilizar el sistema para lo que son los signos de diferentes elementos y algunos compuestos. Los símbolos modernos se deben gracias a Berzelius, que él fue quien propuso utilizar, en vez de los signos arbitrarios, utilizar la primera letra del nombre en latino de cada elemento. Por ejemplo, el oxígeno sería su nomenclatura, la letra O, nitrógeno N, hidrógeno H. En el caso de que varios elementos llegasen a tener la misma inicial como lo propuso, también mencionó que este debería utilizar la segunda letra en minúscula, ¿no? Entonces, puede ser el caso del cobre, que está representada por la CU, el níquel, Ni. Observamos que la letra se escribe en minúscula, mientras que en la segunda está en mayúscula. Tenemos lo que son las simbologías en la pantalla. Usted puede identificarlas observando cómo se mencionaba anteriormente. Usted puede ver que el azufre, su simbología era una cruz en la mitad, el magnesio, pequeñas elevaciones, hierro con la I en la mitad, zinc con la letra Z, hidrógeno, un punto en el centro, nitrógeno, una raya media. Entonces, estos eran los símbolos que se utilizaban antes de que Berzelius proponiera de que cada elemento lleve su letra en inicial mayúscula. Después, los elementos que tengan el mismo nombre se procedían a ubicar con la primera inicial mayúscula y la que sigue minúscula, ¿no? Hubo gran diversidad de nombres para lo que son los elementos de la tabla periódica, pero ¿de dónde surgen estos nombres? Estos nombres surgen de diversos factores. Por ejemplo, hidrógeno estaba representada con la letra H, que quiere decir el generador de agua. Cromo, Cr, dentro estaba lo que es el cloro amarilloso verdoso. El novelio con la letra No, en honor a Alfred Nobel, Laurecio. Entonces, estas letras estaban representadas según una parte o un ente importante de cada uno, porque también hubieron elementos que se denominaron y obtuvieron su nombre gracias a qué? Al descubrimiento que se daba en dichos países. Por ejemplo, el germanio se descubrió en Alemania y lleva la simbología Ge. Francio, de Francia, polonio, de Polonia. Entonces, esta simbología tiene mucho que ver con la relevancia en cuanto al nombre del elemento, ¿no? Tenemos lo que son las fórmulas químicas. Una fórmula química es una expresión simbólica de la composición y la estructura de una sustancia. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica. Esta contiene símbolos y elementos que lo componen. Los subíndices se expresan en lo que es la relación numérica entre los elementos. Podemos observar en nuestra pantalla una fórmula desarrollada y la fórmula estereoquímica. Las clases de fórmulas para representar un compuesto dependen de la complejidad que éste tenga. En esta unidad nos centraremos en los compuestos inorgánicos y todos los compuestos químicos, excepto los del carbono y además lo del dióxido de carbono. Por otra parte, la valencia y el número de oxidación. En la ley de Proust, en 1799, se enuncia que los elementos químicos se combinan en proporciones definidas de manera constante. Esto con la facilidad y la capacidad de combinación de un átomo para otros. Con esto se puede formar lo que son los compuestos y recibe el nombre de valencia, ¿no? Eso significa la valencia. En la actualidad, para formular con mayor facilidad, se prefiere utilizar lo que es un número de oxidación. El número de oxidación de un elemento es un compuesto, que es la carga eléctrica que posee el átomo de dicho elemento. Si todo compuesto del que forma parte estuviera constituido por lo que son los iones positivos y negativos.
pero no debemos confundir el número de oxidación de los átomos con la carga de iones, que son dos cosas netamente diferentes. Muy bien, queridos estudiantes, esto en nuestra sección el día de hoy. Nos vemos en una próxima sección.